cristalinas campanas de emoción al anuncio. Gabriela Mistral está entre nosotros. Y enseguida una prisa y un temor, una angustia de que la callada viajera, la recatada figura que es hoy, sin duda, el más alto prestigio poético de América, se nos esquive en un nuevo viraje raudo de su vida de peregrina. Cónsul de Chile en Madrid, la creadora de ternuras, de la oración a la maestra, del poema a Cristo, el de las carnes en gajos abiertas, busca en nuestro clima, sabemos, las posibles suavidades invernales que la meseta castellana le niega. Pero, ¿y si no la encontramos, huidiza como es, a la más discreta publicidad o al más leve exhibicionismo? ¿Y si ahora nos la llevan de una plumada a la China, a Turquía o al Congo? Buscamos, inquirimos y vamos a hallarla, por fin, en el discreto retiro de la residencia de Pedralbes, rodeada de flores y de muchachas, escuchando canciones de Cataluña y dando, en generoso cambio, versos de América. Vuela el tiempo. Gabriela Mistral es una conversadora exquisita y el blog y la estilográfica, el oficio, se detienen, respetuosos, ante el puro placer de la charla por la charla. Al fin, brotan las inevitables preguntas. Al hablar de Cataluña, vibra en su voz serena el entusiasmo. Gabriela Mistral nos dice: siempre estimé y quise a Cataluña. Aun leído y mal disfrutado en traducciones, he tenido la más cabal devoción de vuestro Maragall. No solo poeta grande, sino un alma de meridiano, de las que rigen a su casta toda la vida y después de muertos. Ahora me trabaja el suave hechizo de ese otro espíritu tan clásico y tan substancial que es José Carner, el poeta y conversador. Cataluña es cosa muy tónica y muy seria, que los sudamericanos hacen mal en ver a las volandas. Aquí aprenderían, si hiciesen estada larga, a ser gente de hoy, con dejos de un clasicismo que mucho falta en nuestro sabor criollo. Me acordaré siempre de este hospedaje perfecto de la residencia de Pedralbes. Me acordaré, entre otras cosas, del grupo de niñas catalanas que anoche hacía con Palma Guillén y conmigo traducciones de sus poetas al español, con un fervor de lo suyo y con una conciencia que yo les seguía encantada. Me llena el gusto, el elán y la solidez de esta juventud catalana, con la que convivo unos días, y que me hace tan suave y tan alerta la convivencia. Diga usted, tan oída, que hay que traducir a los escritores catalanes para América. Nuestro cónsul de Chile nos informa desde hace años sobre la Cataluña industrial y educacional, pero yo desearía a mis chilenos un contacto recto y extenso con la prosa y la poesía catalanas, de todo tiempo. Haga usted llegar a los suyos este buen deseo. Aquí concluye la cita de la entrevista que María Luz Morales le hizo a Gabriela Mistral en Barcelona en 1935 y que fue publicada en La Vanguardia el 24 de enero de ese mismo año. Mistral estaba pasando un tiempo en la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes, iniciativa de la Generalitat de la Segunda República Española, que se había inaugurado en el 31 en el antiguo Palacio Real, hoy el llamado Palacio de Pedralbes. 10 años después de esta entrevista, en 1945, Gabriela Mistral recibía el Nobel de Literatura y la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes se había convertido en la residencia del general Francisco Franco en las ocasiones que el dictador estacionaba en Barcelona. Sigueu tots i totes benvingudes aquesta tarda a la casa. La Nobel de Literatura Gabriela Mistral, que avui celebrem i honrem amb aquest homenatge des de Casa Amèrica i que hem volgut començar amb la sentida conversa que una periodista de La Vanguardia catalana va tenir amb ella al 35 i que fem en col·laboració amb l'Ambaixada de Xile i amb el seu consolat present a la ciutat i amb la sempre generosa i activa participació i complicitat del Grat Cultural Hermann Berger. Aquesta dona que avui homenatgem era una dona cosmopolita, que mai, tot i sent cosmopolita, mai va deixar enrere la seva terra xilena. Era una dona mística i terrenal, que sabia de la vàlua i el poder del dir, del poder de la paraula per anunciar amb fermesa i responsabilitat allò que no havia de caure en les terres ermes de l'oblit. I tot i que hem celebrat la seva poesia en d'altres actes anteriors, com el cicle Correspondències o el nostre banquet de poesia, avui festegem el premi.
I en destaquem la importància que va tenir per la regió que una veu de Llatinoamèrica fos destacada amb el Nobel de Literatura, aquell 1945. Un moment històric que va posar focus a la literatura que sorgia d'Amèrica Llatina i una dona qui el va enllumenar. La voz poética de Mistral siempre ha sido la de la libertad, la igualdad, el respeto y la humanidad. Su poesía, pues, parece más necesaria hoy que nunca. Libertad, igualdad, respeto, humanidad. La poesía de Gabriela Mistral sigue comprometido con nuestro más hiriente presente. Esta tarde queremos honrar a la poeta chilena que nos convoca desde la profundidad de todas sus dimensiones, porque Gabriela Mistral fue maestra, fue diplomática, fue defensora de los derechos humanos, fue feminista, fue indigenista y finalmente fue la gran poeta que hoy celebramos. Esperamos que disfruten y sobre todo compartan con nosotras. La poesía es un arma que apunta directa al entendimiento. Para nosotros la más eficaz herramienta que ha tenido el ser humano para dar comprensión a la inmensidad de su existencia. Por eso, en esta casa, la poesía siempre acontece y por eso hoy en esta casa la poesía nos compromete. Moltes gràcies per ser aquí. Passo la paraula ara a Hermann Berger. Gràcies. Muchas gracias, Marta. Gracias a la Casa América de Cataluña, que siempre nos acoge a nosotros como país y estamos muy contentos de estar hoy acá. Buenas tardes a todas y todos. Hoy celebramos la vida de Gabriela Mistral, poeta y maestra, diplomática e intelectual de alto calibre de Chile y de toda Hispanoamérica. Primera mujer en ganar el máximo galardón internacional de literatura, el Premio Nobel, en 1945, como decía Marta. A día de hoy, única mujer iberoamericana en conseguirlo. Estamos este año, el 2025, celebrando los 80 años de tan importante acontecimiento. Gabriela fue también una niña mestiza de la aldea de montaña Montegrande en el Valle del Elqui, hija y hermana de maestra, campesina cuyo nombre fue Lucila, a quien se le fomentó el amor a las letras y a la expresión. Fue acogida por un sistema escolar que la incluyó, aún sin tener estudios formales. Para ser profesora, por su talento y experiencia, el presidente Aguirre Cerda le otorgó el premio para enseñar y tiempo después era llamada por el gobierno de México para impulsar la reforma de la educación rural de México. Experiencia trascendente para ella porque se vuelve una latinoamericanista para quien el continente es su país. Gabriela Mistral es tan grande poeta como pedagoga. Sus enseñanzas impulsan a miles de profesores chilenos a enseñar con vocación y creatividad, aún en tiempos difíciles como estos. Para ella, la pedagogía era enseñar disfrutando, pues así los niños y niñas beberían, como decía ella, de su propio gozo. También practicaba la enseñanza fuera de las aulas, enseñando ciencias directamente en la naturaleza o creando huertos. La educación poética era un caballito de batalla. Usar las palabras creativamente salvaba la clase del tedio y la monotonía. Aprender la belleza era primordial. Su pensamiento, por tanto tiempo encerrado entre paredes académicas, está teniendo impacto en el pensamiento actual a partir de la difusión y rescate de su obra. Lo mismo ocurre con la Mistral política, latinoamericanista, que apoyaba la reforma agraria y defendió a Sandino, que anhelaba que toda persona pudiese contar con su pedazo de tierra para trabajarlo, la que aconsejó a Chile no ir por el camino fácil de hacer riqueza a través del extractivismo, la directora del Liceo de Punta Arenas, que se enfrentó a la alta sociedad y escondió a un anarquista perseguido. La misma Gabriela que encarna un feminismo de clase que defiende el derecho de los niños y de las niñas, que se opone al embrutecimiento capitalista de la clase trabajadora y no ve con buenos ojos que la mujer se incorpore al mercado laboral sin regulación sobre su maternidad. En cambio, proponía para las mujeres pobres el emprendimiento colectivo en el que ellas pudieran trabajar y ayudarse con la crianza de los niños en un grupo de familias lideradas por mujeres. Gabriela Mistral tuvo ideas buenas para Chile. Pocas de ellas se han realizado, pero están ahí.
No fueron escritas para que se perdieran en la contingencia. Volver a cualquier página de la poeta es retornar a un espacio sagrado que un alma luminosa de gran generosidad dejó a nuestro alcance. Hubiésemos querido más Gabrielas Mistrales en nuestra historia y nuestra cultura, porque mujeres como ella permiten que la cultura sea un diálogo abierto, siempre inacabado entre personas, entre continentes, entre generaciones. A través de ella contamos lo que somos, lo que vivimos, lo que sufrimos y lo que soñamos. Y precisamente por eso, porque nos invita a soñar, la cultura nunca puede ser neutral ni indiferente ante lo que sucede en el mundo. Digo esto porque hay quienes le piden a la cultura que no moleste, que se limite a entretener. Pero quienes lo hacen sencillamente ignoran lo que la cultura es, por encima de todo, compromiso, compromiso. ¿Y compromiso con qué? Compromiso, bueno, con la libertad, con la dignidad, con la memoria y, por supuesto, compromiso con la paz. Gabriela Mistral fue una escritora comprometida y hoy está de moda. Aparece en los muros de la ciudad con moicanos y aretes, pañuelo verde, no binaria. Sus amores ya no se esconden, a nadie le importa que sea lesbiana o quizás sí, muchas seguirán su ejemplo de vivir de acuerdo a sus gustos. La camiona del billete de 5 lucas, le dicen en Chile. Orgullosamente camiona, como ella diría, varona. Nombre que acuñó la poeta tras un estudio de mujeres en la Biblia que se atrevieron a vivir entre ellas y con justa razón se puede ver como un concepto queer. Lo genial de esta Mistral es que cada quien puede ver en ella algo, un rasgo identitario, una herida, un don muy propio, muy universal también. Estamos celebrando los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, nacida como Lucila Godoy Alcayaga, chilena célebre, mujer de letras, pública y desconocida, autodidacta y gestora de su carrera, funcionaria pública y poeta sublime, inteligencia y corazón. Feliz cumpleaños por tu Nobel, Gabriela, y gracias por tanto. Hola, muy buenas noches. Bueno, para celebrar y homenajear a Gabriela Mistral, hoy nos acompañan la escritora y actriz Nona Fernández con su conferencia Gabrielas, ¿cuántas caras contiene la poesía? Y los músicos Pablo y Emilia con el concierto Bajo Cielos de Gabriela. Primero escucharemos a Nona en su charla y luego el concierto. Bueno, paso muy brevemente a presentarles a Nona. Sé que es muy conocida y que esta ciudad la quiere muchísimo, pero bueno, 2 o 3 datos sobre la Nona. Bueno, como decía, Nona es actriz, es escritora y es una gran amiga de esta casa. Bueno, su trabajo autoral ha sido destacado como un lugar de enfoque para la memoria reciente de Chile. Como teatrista hace parte de la compañía La Pieza Oscura, donde ha participado en todas sus producciones, tanto como actriz como dramaturga. Nona es autora de las novelas Mapocho, Space Invaders, Chilean Electric y La Dimensión Desconocida. También el ensayo Voyager, entre otros muchos títulos. Y acaba de publicar Marciano, está recién salido de imprenta. Es una novela en la que sigue Nona apostando por el cruce entre la memoria y la imaginación para entender la historia reciente de Chile. De Nona se ha dicho, por ejemplo, su capacidad de narrar desde el margen sin perder el rigor, la dignidad y el sentido de justicia hace de sus obras un faro para quien se pregunte ¿hasta dónde fuimos capaces de llegar? ¿Hasta dónde fuimos capaces de llegar? Bueno, el pasado mes de junio tuvimos la inmensa alegría de contar con Nona en la 4ª edición de nuestro Festival Kilómetro América, Festival de Literatura Latinoamericana, y hoy esa alegría regresa abrazada por otra gran felicidad, como es esta, la de celebrar a la Gabriela Mistral. Nona, bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias. Perdón, como que me subía antes al escenario. Perdón. Buenas tardes a todas, a todos. Una alegría inmensa estar aquí hoy día en casa celebrando a Gabriela. Un orgullo también representar de alguna manera a las escritoras de Chile hoy día aquí con ustedes y poder comentarles un poco también algunas ideas sobre Gabriela. Quiero agradecer a casa, es lo primero que tengo que hacer, a Ana María y a Cristina, que se les ocurrió invitarme. Muchas gracias. Y ya más nada, ¿no? Tendría que empezar.
Cambié el nombre de la conferencia, perdón. El nombre ahora es este. ¿Cuántas Gabrielas contiene Gabriela? A ver. Estamos, sí. ¿Cuántas Gabrielas contiene Gabriela? Crecí en un país en el que Gabriela Mistral era un billete de 5.000 pesos. En el almacén de la esquina, en las cajas de los supermercados, en los centros comerciales que comenzaron a poblarlo todo, se pagaba con una Gabriela, con 2 Gabrielas, con 3. El precio del mundo podía cuantificarse en Gabrielas, lo mismo que el estatus económico de cada quien, las ganancias familiares, los proyectos, las vacaciones, el costo de la vida, las deudas. Gabriela llegó a habitar la billetera de nuestros padres en los años 80, cuando la dictadura implementaba la Constitución que rige a Chile hasta el día de hoy, instalando su marco de protección, bajo su marco de protección el sistema neoliberal inaugurado con las Gabrielas. En el billete, ahí está, se podía ver a Gabriela de perfil, solo una dimensión de su rostro. El otro lado de su cara quedaba oculto, en la sombra, como si hubiese algo que esconder. Se veía su nariz aguileña característica, su pelo corto y algo cano, porque esta era una Gabriela ya mayor, una que no sonreía, manteniendo una expresión seria, entre triste y severa. Sus ojos permanecían atentos, observando algo que el diseño del billete instalaba frente a sus ojos, una especie de estatua con la imagen de una mujer que sostiene 2 niños en su regazo. Una diosa, una virgen, una reina. Probablemente una alegoría a la maternidad, concepto con el que Gabriela fue majaderamente asociada en esa época. Crecimos con Gabriela pagando las cuentas de nuestros colegios y en esos mismos colegios aprendimos exclusivamente, según los manuales de lenguaje, sus rondas infantiles de maestra rural. Piececitos de niño azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío, nos enseñaron a recitar desde la ternura, desde el amor, desde la devoción, desde la compasión, pero nunca asumiendo la dosis de rabia y molestia que esos versos también tienen. ¿Sería esa cara de Gabriela, la rabiosa y molesta, la que el billete quería esconder? En 1979, 22 años después de su muerte, un decreto ley lanzado por la Junta Militar les posibilitó la apropiación de sus derechos de autor para facilitar el acceso a la obra de la autora. Así se dijo. De esta manera se seleccionó solo una parte para su difusión, justamente aquella que coincidía con las ideas del régimen. Mistral fue una ensayista audaz y prolífica. Sus cartas y columnas escritas desde su más temprana juventud la develan como una mujer con preocupaciones diversas. Poesía, literatura, espiritualidad, ciencia, política, educación, derechos infantiles, ecología, género, indigenismo, psicología, sociología, derechos humanos, sindicalismo, americanismo, clases sociales y, por supuesto, también una gran cantidad de chimuchinas y frivolidades que la develaban como una integrante más de la raza humana, fueron parte de la materia de todos sus escritos. Sin embargo, durante la dictadura militar se instaló el perfil de una autora que aparentemente solo escribía sobre infancia, familia y educación, temas sobre los cuales se construía el imaginario del país durante ese periodo. Gabriela fue reducida a una profesora rural dedicada a hacer poemas para niños y niñas, una mujer triste que lloraba por amores imposibles, una especie de santa o de monja. Si bien esos rostros de Gabriela circulan en ella, la dictadura cometió una completa apropiación de su figura, recortando su obra y su personalidad con un fin político. Había que sustituir a los íconos culturales de la izquierda, como eran Pablo Neruda, Víctor Jara o Violeta Parra, por una figura alzada desde el conservadurismo. Así, Gabriela es reducida y luego levantada como la bandera de un discurso del que nunca se sintió parte, en una operación que se podría nombrar como un verdadero secuestro cultural. El billete de 5.000 pesos
creado en ese contexto, responde directamente a ese objetivo. Crecimos con una sola cara de Gabriela, mientras durante años nos ocultaron los miles de rostros que ella poseía. Un sinfín de capas sedimentadas, llenas de espesor, que en su conjunto establecen una figura infinita, difícil de cifrar. ¿Dónde comienza y dónde termina Gabriela? ¿Cuántas caras le podríamos observar? ¿Cuántas Gabrielas contiene Gabriela? Primera Gabriela, la rarita. ¿Cómo fue que Lucila Godoy Alcayaga, nacida en 1889 y criada en la pobreza, entre los límites del remoto Valle del Elqui, al norte de Chile, sin privilegios de ninguna clase en cuanto a raza, casta, se transformó en la aclamada y carismática poeta Gabriela Mistral? ¿Cómo hizo para ascender desde el último escalón social a la cima en 4 dominios de actividad profesional, alcanzando renombre internacional en la enseñanza, el periodismo, la diplomacia y la literatura? Le robo estas preguntas a Elizabeth Horan, biógrafa de Mistral, porque son las preguntas que se levantan cuando entramos a la historia de Gabriela y conocemos su infancia llena de problemas y precariedades económicas entre montañas y valles nortinos. La Gabriela niña, sin duda que hoy habría sido tildada de freak, silenciosa, retraída, excesivamente tímida, vagabunda, pataloca y hombruna, como ella misma se decía. Alta y corpulenta, más que el promedio, de pies grandes y zapatos anchos. Huraña, amante de la naturaleza y la soledad, no era como las otras niñas y esa diferencia, más que distinguirla, siempre le pesó. Tenía cerca de 10 años cuando ingresó a la escuela primaria de Vicuña, donde padeció el que sería el primer incidente de agresión sufrido, lo que inauguraría una especie de patrón a desarrollarse con los años en otros establecimientos educacionales, en otras etapas de su vida. En Vicuña le encargaron la labor de repartir la papelería a sus compañeras de curso. Como su timidez era extrema, sus compañeras sacaban más materiales de lo permitido sin que ella pudiera detenerlas. De esta forma, los insumos se acabaron antes del cierre escolar. ¿Qué había pasado con la papelería? Al ser cuestionadas, las niñas del colegio argumentaron que ellas habían recibido lo justo y necesario. Si había alguna responsabilidad, no era de ellas, era de Gabriela. Gabriela, que en ese momento era una pequeña Lucila, fue acusada de ladrona y expulsada en un escándalo que la marcó para siempre. Las autoridades del colegio le dijeron a doña Petronila Alcayaga, su madre, que no malgastara el tiempo enviándola a otro establecimiento porque no tenía dotes intelectuales. Era una débil mental, le dijeron. Enséñele a hacer las labores del hogar porque no servirá para nada más. A los 10 años, Gabriela vive lo que podría ser el evento decisivo que despierta el espíritu autodidacta que siempre tuvo en todas las áreas que se desarrolló. Y por otro lado, lo que determina la búsqueda de un refugio donde pudiera huir de la condena a las labores hogareñas que se le pensaban endilgar. En cuanto vean que soy útil para la casa, estoy perdida, pensó. En un ímpetu de rebelión, que es de los más vigorosos que haya tenido en la vida, comprendí que yo no aprendería ni a lavar ropa ni a hacer comida. Y ni siquiera creo que hice alguna vez las habitaciones. El refugio de la pequeña Gabriela fueron entonces los libros, los papeles, los lápices y la escritura. Podríamos aventurar entonces que en rebelión al mandato, negándose al cuidado de la casa, comienza a gestarse la poeta. Segunda Gabriela, la pagana y peligrosa. Criada por su madre y su hermana mayor, Gabriela muy pronto comprendió que había que trabajar si no quería morirse de hambre. La sobrevivencia fue desde siempre un tema a resolver. La escasez de profesoras normalistas en la zona abrió la posibilidad para que su hermana pudiera realizar una carrera como educadora y así mantener a la familia.
Este mismo camino tomaría Gabriela y a los 14 años, sin formación profesional alguna, entra por primera vez a trabajar como asistente de profesora en una escuela del sector. En esa misma escuela también ejerció como profesora del curso vespertino para adultos, al que llegaban campesinos, obreros y estibadores. De ahí en adelante la pedagogía fue el camino que labraría su sobrevivencia. Podríamos aventurar que la Gabriela educadora y la Gabriela sensible a la cuestión social se inauguran en este momento de su vida, a los 14 años. Pero la pedagogía no fue un camino fácil. Siempre estuvo llena de dificultades. Una importante la enfrentó en la escuela normalista, lugar de formación de las profesoras. Su madre quiso que Gabriela regularizara su situación de profesora y tuviera la formación que hasta entonces no tenía. La joven aceptó el desafío, que significaba un gran esfuerzo económico, y comenzó sus estudios. Pero ya lo sabemos, Gabriela era rarita. Y así lo pensó el padre Munizaga, profesor de religión del establecimiento, cuando la vio leyendo y dando a leer a sus compañeras textos científicos. En 1906, a los 17 años, Gabriela ya publicaba ensayos y poemas en los diarios de la zona. Es muy posible que el cura también haya leído parte de su obra y observado su entusiasmo científico. ¿Por qué esa idea torpe de los padres de apartar de las manos de sus hijos las obras científicas con el pretexto de que su lectura pueda cambiar los sentimientos religiosos del corazón? Escribió Gabriela. ¿Qué religión más digna la que tiene el sabio? ¿Qué Dios más inmenso que aquel ante el cual se postra el astrónomo después de haber escudriñado los abismos de la altura? Las jóvenes debieran estudiar astronomía, no teología. Habría que depositar en las manos de las mujeres los libros científicos, tal como se coloca el manual de la piedad. Estas inquietudes decantarían años más tarde en su aproximación a la teosofía, que intentaba acercar ciencia y religión. En sus aproximaciones a la masonería, Gabriela tuvo acceso a lecturas espirituales diversas, a la altura de su inquietud, que estuvo siempre indagando en un misticismo no dogmático. Hablaba de Dios y de Jesús, como también hablaba de la naturaleza y del cosmos. Para ella parecían no estar separados. La cara de Dios era el paisaje natural. Ahí se encontraba su expresión y su fuerza. Dios era la naturaleza y esa mirada panteísta se expresa en su poesía desde el inicio, dando al paisaje un protagonismo importante. Una mujer inteligente y autodidacta como fue, con poca tolerancia a los dogmas y reglas incuestionables, llevaría esa misma impronta a su configuración espiritual, generando una creencia particular y personal. Yo fui de los 20 a los 30 años budista a escondidas de la gente. Como se esconden las llagas, escondí mi creencia porque era maestra fiscal y porque presentía que era una tragedia hacer eso en medio de una raza católica, escribió. Partícipe de esa raza católica de la que ella hablaba, el cura Munizaga de la escuela normalista solicitó la expulsión de Gabriela por pagana y peligrosa. Así, a los 16 años se le endilgan etiquetas que la llevan a abandonar su formación de profesora y a seguir el camino autodidacta, tanto en la pedagogía como en su espiritualidad. Tercera Gabriela, la andina. Salí de un laberinto de cerros y algo de ese nudo sin desatadura posible queda en lo que haga, sea verso o sea prosa, dijo intentando traducir el peso de los Andes en su escritura. Tanto pliegue, tanta capa, tanto sedimento, tanta grandeza en su extensión. Sin duda que a la hora de retratar a Gabriela, la cordillera de los Andes aparece como una gran imagen. Nacida en Montegrande, un rincón perdido entre montañas y valles, la naturaleza fue siempre el espacio del juego y la curiosidad, el estímulo para su habla y su escritura. De niña se perdía en caminatas solitarias donde el paisaje le despertaba los sentidos y ante la mirada impresionada de su madre conversó con aves y lagartos, con el río, con el viento, con las piedras y las plantas.
No es extraño pensar que esa misma niña transformada en mujer le otorgaría a la naturaleza un estatus divino. Más tarde esos diálogos infantiles evolucionaron y tomaron cuerpo cuando Gabriela comenzó a antropomorfizar el mundo natural en su escritura. Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuanto nos falta. Caminas, madre, sin rodillas, dura de ímpetu y confianza, con tus 7 pueblos caminas en tus faldas acigüeñadas. La vinculación de Gabriela a los Andes trasciende el anecdotario de su nacimiento y su infancia, situándola vital y simbólicamente en un lugar descentrado, corrido, a un costado de la hegemonía. Pobre, mestiza, provinciana, hombruna, como ella misma se llamó, sin formación profesional, todo indicaba que debía situarse al margen. Con una aversión a la capital y a las grandes ciudades, Gabriela se mantuvo mucho tiempo escondida, como mirando y pensando las cosas desde lejos, agazapada, refugiada en uno u otro rincón de la montaña, donde se sentía realmente cómoda. Esa vinculación con la cordillera será la que la lleva a nombrarla madre yacente y madre que anda, carne de piedra de la América. Gabriela se reconoce como un pedazo de esa madre de piedra, hija de los pliegues y recovecos, se decreta cordillerana, heredera de la tradición de los pueblos andinos, originaria de ese territorio que trasciende los límites de los países, que recorre gran parte de América, como ella misma terminó haciéndolo. Cuarta Gabriela, la educadora. Las necesidades económicas de su familia, exclusivamente femenina, determinaron tempranamente la vida laboral de Gabriela. Así, a los 14 años nace la Gabriela educadora, lo dijimos. Desde ese momento su trabajo la lleva al constante traslado de colegio en colegio, conociendo en esta labor gran parte del país. La Serena, Coquimbo, Traiguén, Antofagasta, Los Andes. En 1918, el ministro de Instrucción Pública, su amigo personal, don Pedro Aguirre Cerda, quien fuera más adelante presidente de la República, la designó profesora de castellano y directora del Liceo de Punta Arenas, una de las ciudades más australes de Chile. Un nuevo cambio la llevó posteriormente a ser la directora del Liceo de Temuco, donde conoció a un joven Pablo Neruda. Finalmente llegó a Santiago, la plaza más disputada entre los profesores, en calidad de directora fundadora del Liceo de Niñas número 6. Este recorrido por el país le permitió conocer el paisaje natural y cultural chileno, pero por sobre todo la geografía humana de los niños. La observación de la problemática infantil la volvió una comprometida activista, promoviendo el mejor desarrollo de las infancias, evaluando constantemente el sistema educativo. Como prueba están todos sus escritos, conferencias y cursos, tanto en Chile como en el extranjero. Luego de dejar la docencia, partió a México en 1922, invitada a colaborar en la reforma educacional mexicana. Tiempo después se publicó en México el libro Lecturas para Mujeres, destinado a la enseñanza del lenguaje, seleccionado y recopilado por ella. En 1927 viajó a Europa y participó en el Congreso de Educadores realizado en Locarno, Suiza. Allí realizó una importante ponencia, un verdadero escrito de protección de los derechos infantiles, del cual la ONU extrajo posteriormente aspectos fundamentales para la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas. Derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría, lo cual significa derecho a la casa, no solamente salubre, sino que hermosa y completa, derecho al vestido y a la alimentación mejores. La infancia servida abundante y hasta excesivamente por el Estado debería ser la única forma de lujo, vale decir de derroche, que una colectividad honesta se diera para su propia honra y su propio goce. La infancia se merece cualquier privilegio. Derecho del niño sudamericano a nacer bajo legislaciones decorosas, que no hagan pesar sobre él durante toda su vida la culpa de sus padres, sino bajo códigos profundamente cristianos o sencillamente sensatos, como los de Suecia, Noruega o Dinamarca, en que el Estado acepta al hijo de la madre desgraciada como un miembro más del cual espera
al igual que de los otros, cooperación y enriquecimiento. Así recibió Chile ni más ni menos que el don de su independencia de don Bernardo Higgins. El escrito es largo y suscribe la defensa de varios derechos infantiles en los que se percibe también su mirada americanista. Tiempo más tarde escribiría El llamado por el niño, difundido por la ONU, en el que afirma: muchas de las cosas que hemos menester tienen espera. El niño no. Él está haciendo ahora mismo su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Con estos reconocidos antecedentes podemos decir que la Gabriela educadora, la maestra, fue una ferviente defensora y precursora de lo que hoy conocemos como la Declaración de los Derechos Infantiles. Quinta Gabriela. La pata loca, cosmopolita y vagabunda. Pese al arraigo a los Andes y a la contención de la madraza cordillera, Gabriela comenzó a movilizarse por su trabajo docente y desde entonces lo pata loca y vagabunda nunca se le quitó. Una vez que comienzan sus traslados por el país, los límites se difuminan en su mapa vital y el recorrido se abre para salir de Chile con un poco más de 30 años y solo regresar en visitas cada vez más cortas. Gabriela le perteneció al mundo. La notoriedad internacional que alcanzó la convirtió en la primera mujer que ascendió en la esfera diplomática. Fue cónsul en España, Portugal, Guatemala, Francia, Costa Rica, Brasil, México, Estados Unidos. Y mientras recorría el planeta, sus libros lo hacían también en caminos paralelos. En Buenos Aires publicó Tala, editada por Sur, que dirigía Victoria Ocampo, escritora y su amiga personal. Y me detengo en esta publicación porque Gabriela destinó las ganancias de la edición de Tala a las instituciones catalanas que, como la residencia de Pedralbes, donde ella misma había estado, albergaron niños vascos durante la Guerra Civil. Fue premiada, condecorada, recibió las llaves de diversas ciudades. A ella, la Gabriela autodidacta, le fue otorgado el grado académico de doctora en honoris causa en algunas universidades. Y el 10 de diciembre de 1945 se transforma en la primera escritora latinoamericana hispanoamericana, en adjudicarse el Premio Nobel de Literatura, un logro infinito para aquella niña rara y pobre de la provincia chilena. En su discurso de aceptación, Gabriela se reconoce como americana e hija de la democracia y entrega un saludo cariñoso a los científicos y profesores suecos y muy especialmente a los campesinos, obreros y artesanos. Luego del Nobel, el patiperreo, el patiloqueo, el vagabundeo de Gabriela se extrema aún más. El mundo la quiere, la honra, la premia, la invita y hasta Chile le otorga el Premio Nacional de Literatura, convirtiéndola en la primera mujer escritora en adjudicárselo. Con estos honores encima, Gabriela llega a representar a Chile a la Asamblea de Naciones Unidas. En 1954 visitó por última vez su ciudad natal y el Valle del Elqui. En una delicada columna escrita hace muy poco por la escritora chilena Alejandra Costamaña, leí que Gabriela llevaba consigo, en todos sus patiloqueos, una bolsita con un puñado de esa tierra árida que la vio nacer. Alejandra dice que era para llevarla en los viajes, en la errancia que se aproximaba, como una forma de mantener conexión con su suelo, un modo de aferrarse al paisaje de cuando aún era Lucila y hablaba río, montaña y cañaveral. Imagino que Gabriela tenía esa bolsita en algún lugar de la pieza hospitalaria en la que murió pocos años después en Nueva York. Patiperra como fue, la muerte debía alcanzarla lejos. ¿Qué pasó? Sexta Gabriela. Esta me gusta a mí. Oh, no, un momento. Sí, no, esta. La calculadora. Perdón, la astuta y calculadora. Vuelvo a hacerme la pregunta con la que inauguré este escrito. ¿Cómo es que una mujer chilena de provincia, pobre, mestiza, hombruna,
rara, autodidacta. Se transformó en una de las escritoras más leídas e influyentes de su época. Vengo de Chile y sé que el talento y la sensibilidad allí no bastan para alcanzar metas como las que Gabriela alcanzó, mucho menos en su época. Y es que la carrera de Gabriela no fue casual, no fue producto del azar. Una gran dosis de agudeza y sagacidad personal tuvieron que ver con su construcción. Es interesante observar que algunos de sus primeros poemas publicados a los 14 y 15 años en la prensa provinciana eran firmados por alguien. Ese era el seudónimo que usó originalmente. Alguien es algo muy parecido a nadie. La autodefinición y la construcción del personaje Gabriela Mistral fue un camino largo, labrado con inteligencia y trabajo. En 1908, la joven ayudante de profesora Lucila Godoy Alcayaga firma por primera vez un poema como Gabriela Mistral. El seudónimo es una mezcla de dos escritores europeos, Frédéric Mistral, cantor, poeta, lingüista y folclorista provenzal, y el poeta y dramaturgo nacionalista italiano Gabriel D'Annunzio, que por esa fecha gozaba de gran popularidad. Desde ese nombramiento, Gabriela comienza a construirse para llegar a transformarse en alguien. Muy joven, busca y establece lazos con quienes serían sus benefactores, solicitando ayuda, protección y mecenazgo. Su discurso es claro. Argumenta dificultad económica, falta de oportunidades, humillaciones sociales, estigmatización y persecución. En su primera juventud fue clave el político Bernardo Sandón, dueño de una gran biblioteca y del diario en el que ella comenzaría a publicar. Luego será Pedro Aguirre Cerda, ministro de Instrucción y posterior presidente de Chile, quien la irá ubicando como directora de diversos colegios públicos a lo largo del país según sus propias solicitudes. En México, su benefactor será José Vasconcelos, escritor y secretario de Educación. Y en París, el poeta y diplomático Alfonso Reyes. Su amiga Victoria Ocampo será su mecenas y su editora. Y así podría seguir nombrando a quienes fueron seducidos por Mistral para colaborar a su beneficio. Su principal instrumento de conexión fueron las cartas. Escribió desde muy temprano todo aquel que le pareció interesante y un buen socio o socia para emprender sus metas. Escritores, escritoras, artistas, políticos. Gran parte de sus logros se pavimentaron con el envío de esas cartas, sin las cuales le habría sido imposible sobresalir. En ella se va desplegando su genialidad escritural y el relato de las anécdotas autobiográficas con las que argumentaba sus solicitudes, narrando penurias y exclusiones como la que sufrió, por ejemplo, en la escuela normalista. Siempre insistió en su estatus de perseguida, lo que no era falso del todo, y lo supo utilizar a su beneficio. A través de esas cartas consiguió favores, conexiones nacionales e internacionales, tejió redes entre los artistas de su época, generó vínculos con el mundo político y, por supuesto, se puso a disposición para devolver todo lo que se le daba. Así, con el tiempo, Gabriela tejió una serie de relaciones transaccionales. Su don de la palabra, su genialidad, su escritura, le ayudó a cultivar estas relaciones que en varios casos se transformaron en amistades genuinas. Mucho antes de dejar Chile ya estaba trazando nuevas conexiones epistolares fuera del país. Sus cartas, sus escritos, su poesía, su trabajo periodístico comenzó a circular por toda habla hispana. Probablemente la joven Gabriela comprendió la importancia de movilizar su obra desde que publicó por primera vez un poema. En ese gesto tomó las riendas de su vida y con el tiempo fue utilizando la notoriedad que alcanzaba para conseguir sus propósitos, ya no solo en su beneficio, sino en el de muchos. Su inteligencia fue respetada por artistas, senadores, cancilleres y presidentes de diversos países. Para comprender su importancia histórica hay que pensar en la agencia política que llegó a tener, en cómo logró afectar a personajes importantes en esferas políticas y culturales y en cómo eso se transformó en un poder. Escritora y oradora magnífica, con agudeza, perseverancia, genialidad, astucia, cálculo, ambición y pillería,
Utilizó el poder de la palabra para darse un lugar en el mundo y para hacer del mundo su lugar. Aventajada y moderna para su época, supo desde niña provinciana, pobre y hombruna, que nada, absolutamente nada se le iba a regalar. Con esa convicción, Lucila construyó a Gabriela. Séptima Gabriela, la queer. Si Gabriela fue durante décadas levantada como la madre dolorosa del sujeto nacional chileno, habrá que imaginarse la gran polémica que se desató cuando a inicios de este siglo comienza a reconocerse su identidad queer. Doris Dana, la última de las secretarias, que fueron siempre mucho más que secretarias de Gabriela, fue también su albacea y desde la muerte de Mistral guardó celosamente todos sus archivos. Fue Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana, a quien le heredó a su muerte todo este vasto material mistraliano. Generosa y visionaria, Atkinson lo donó a la embajada chilena en Washington y con el tiempo el material fue digitalizado. Entre los más publicitados descubrimientos de ese gran archivo están las cartas de amor que Gabriela le escribió a Doris. Estas cartas, más que develar la intimidad de la relación entre dos mujeres enamoradas, son una prueba concreta de la dimensión queer de Gabriela, que ayudan a reobservar su obra y sus prácticas de producción y vida. A la luz de esto podemos comprender sus continuos traslados, su intolerancia a quedarse en el mismo lugar, su necesidad de salir de Chile. Entendemos la dimensión emocional que dirige la lealtad de sus secretarias íntimas, compañeras de vida con las que trabajó, viajó y vivió. Laura Rodin, Palma Guillén y Doris Dana, mujeres fundamentales en la construcción de la carrera de Mistral. Bajo el lente queer observamos mejor el porqué de la correspondencia estrecha y hasta erótica que mantenía como pantalla con algunos caballeros de su entorno. Un ejemplo claro son las innumerables cartas con el escritor Manuel Magallanes Moure, donde el coqueteo mutuo estaba siempre presente. Pasaron muchos años carteándose sin siquiera conocerse personalmente, situación que Gabriela esquivó casi por una década. Entendemos también las historias románticas que se encargó de contar y recontar, de las cuales no hay más prueba que su relato. La supuesta muerte de un amante, el supuesto noviazgo que se rompió cuando fue abandonada en el altar. Narraciones que parecen ensoñaciones o más bien pantallas, como su correspondencia con Magallanes Moure, para que nadie dudara de su decoro. También podemos darle una nueva lectura a la ambigüedad de los pronombres en la poesía de Gabriela o en el gusto de identificarse con elementos naturales como viento, agua o plantas, ninguno asociado a una identidad sexual. Lo rarita y hombruna, la dificultad de parecer mujeril, como ella misma se decía, la llevaron a construir estas y otras estrategias que lograron encubrir y proteger su closet. Las profesoras de niñas debían mantener reglas muy estrictas en su actuar. Cualquier desafío al decoro podía amanecer su labor y la posición social de la que dependían sus libertades intelectuales. Astuta, Gabriela sabía que su sustento y su libertad dependían de su reputación. Y en el mundo que le tocó vivir, el estigma a las lesbianas era tan fuerte que si se le endilgaba ese título, desaparecerían todos los privilegios que había tardado tanto en construir. El decoro la protegía y a la vez la restringía. El mundo lo manda así, dijo. Vivimos en él y debemos respetar sus leyes, aunque sean absurdas y ridículas. Podríamos seguir la noche entera explorando las capas y subcapas de Gabriela, intentando llegar a su corazón. Ese corazón contiene seguramente a la más Gabriela de las Gabrielas, la escritora y la poeta, la que circula entre todas las otras que arbitrariamente elegí. Ustedes disfrutarán de ese corazón mistraliano cuando lleguen a leerla esta noche, cuando salgan de aquí y quieran encontrar las palabras con las que Gabriela tradujo y sujetó al mundo. Sus rondas infantiles, sus ensayos, su poesía dolorosa, su travestismo en planta, cordillera o viento, su lenguaje americano y mestizo, indio,
como ella describió, sus fantásticos recados, género inventado por ella, sus columnas, sus entrevistas, sus cartas, sus infinitas cartas, sus discursos, cada una de sus pródigas palabras. Pero antes de que ese encuentro ocurra en la intimidad de vuestras casas, quisiera regalar una última Gabriela. Es una Gabriela para la suerte, o así lo quiero creer. Es la Gabriela revuelta que apareció en las calles de Santiago de Chile en las manifestaciones de la revuelta social del 2019. Pueden fotografiarla y así la tienen en su celular con ustedes y les puede traer suerte. Su autor, el autor de esta Gabriela revuelta, es Fabián Ciraolo, artista urbano que hizo esta reinterpretación de Gabriela y la instaló en un muro central de mi ciudad para que pudiera acompañar a todas y todos los que estuvimos ahí en la calle durante meses exigiendo una vida mejor, más digna y más feliz. Nous sommes rockers sudamericanos, Gabriela Mistral. Ese es el nombre que Ciraolo le dio a su obra, citando una canción de Los Prisioneros, un grupo de rock chileno de los 80. A diferencia del billete de 5.000 pesos que inaugura esta charla y la vida consciente de toda una generación, la mía, en esta representación no hay niños. Aquí Gabriela está de pie, sola, con la bandera negra de la revuelta social y un libro en jeans y bototos, un vestuario que se aleja de la convención de lo femenino y con el pañuelo verde abortista al cuello. Sin duda es una actualización de Gabriela, una manera de desacralizar su representación, de acercarla a la gente, de bajarla de los altares e instalarla en la calle. Mistral fue una rockera sudaca, una estrella que iluminó al mundo y que lo sigue haciendo, y es probable que gran parte de su brillo tenga que ver con esa aproximación que siempre tuvo con la gente, con la geografía humana de los múltiples espacios que habitó, con ser una más de todos y todas nosotras. Esta Gabriela revuelta trae suerte porque enreda a todas las demás. Rompe límites y tiempos, los hace explotar y se teje con las hebras de cada una de las otras. Podemos encomendarnos a ella y pedirle ayuda en cualquier área que requiramos, porque la Gabriela revuelta contiene a la queer, a la cosmopolita, a la indígena, también a la rara, a la que no encaja, a la que se esconde, a la del closet. Está aquí la Gabriela calculadora, la ambiciosa, la estratega, la operadora política, la diplomática, la pilla, la zorra, la astuta, la que no daba puntada sin hilo. Está la amante del paisaje, la Gabriela natural, la ecologista, la que hablaba río, montaña y cañaveral. Está la Gabriela gozadora, la coqueta, la enamorada, la chicha fresca, la picada de la araña, la que podemos escuchar en las grabaciones audiofónicas que Doris Dana hizo de su vida juntas, que son preciosas. Está la Gabriela epistolar, la Gabriela ensoñadora, la peleadora, la rabiosa, la celosa, la que no olvida. La Gabriela histórica, la que presenció el final de la Revolución Mexicana, la que vivió la consolidación de los regímenes nazi y fascista en Europa, la que observó la Guerra Civil Española, la que organizó el traslado de los refugiados de guerra. En la revuelta está la Gabriela con conciencia de clase, la que educó a trabajadores, la que enseñó a escribir a obreros y campesinos. Está la profesora, la maestra que vio a las niñas y niños como sujetos de derecho. La Gabriela espiritual, la que se encomienda a Dios mientras reniega del catolicismo. La pagana, la que medita, la que cree en la reencarnación. La Gabriela viajera, la pataloca, la patiperra, la dolorosa, la mimosa, la chismosa, la hombruna, la poco mujeril, la que critica a los feminismos de su época por aristócratas quejumbrosos y blanduchos. La revuelta encarna a la Gabriela llena de contradicciones y tensiones, a la mujer loca, a la rockstar sudaca, a la premio Nobel, la escritora inabarcable que 1 o 1 millón de billetes de 5.000 pesos no podrán nunca reducir. Muchas gracias. Ahí está ella. Un aplauso para Gabriela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nona, por esta extraordinaria conferencia, por mostrarnos todas estas Gabrielas. Y bueno, la Gabriela que también desde hoy, desde este espacio, también seguramente cada uno de nosotras, de nosotros, también construiremos. Bueno, mientras montamos muy rápidamente el escenario, presento a Pablo y a Emilia, que como les decía, pues es la segunda parte de nuestro homenaje y celebración a Gabriela con este concierto. Bueno, Pablo Cáceres y Emilia Lazo, Paula y Emilio, dúo chileno-español establecido en Madrid, que como Gabriela son polifacéticos. Combinan su experiencia en las artes escénicas con el folclore que defienden como lenguaje universal. El cuerpo y el espacio suponen una extensión natural de su propuesta musical que evoca a los Andes, pero también al flamenco. Cuentan con 2 álbumes de estudio, Territorio de Delirio, del año 2021, creado a partir del trabajo de las poetas colombianas Irina Enríquez y Patricia Iriarte, e Isla Virtual, del año 2024. Su música ha resonado en escenarios de diversas ciudades, compartiendo con figuras como Diego El Cigala, Estrella Morente, José Mercé y Silvana Estrada. Hoy, Pablo y Emilia nos proponen un viaje musical por el universo de Gabriela, poniéndole música y voz a su poesía. Bienvenidos, Pablo y Emilia. Me ha encantado lo de Isla Virtual. ¿Virtuosa? Pero suena bien virtual. ¿Te suena bien? Muy moderno, de repente. Emilia y Pablo. Nada, muy buenas noches. Vamos a alejar un poco aquí. Muy buenas noches a todos y a todas. Nosotras somos Emilia y Pablo y estamos muy contentos de estar aquí hoy. Muchas gracias a Casa América por invitarnos y a Germán por invitarnos también a hacer esto. La verdad que las veces que nos han propuesto como encargos, de alguna manera, han salido cosas hermosas de siempre, al igual que fue Territorio de Delirio y Pájaro, estos 2 poemas de Patricia Irina Enríquez y Patricia Iriarte, que fueron los que dieron a la luz este dúo musical. Así que estamos muy contentos de otra vez, a través de la poesía, volver a sacar música nueva. Incluso estamos pensando en hacer un disco solo de Gabriela Mistral. Y bueno, vamos con su primer poema, se llama Riqueza, y dice así. Hola, hola, sí. Vale, super. ¿Sí? ¿Estamos? Es el mundo un desamparo y la carne triste va. Pero yo, la que te oprime, ya no tengo soledad. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo
dicha fiel y la dicha perdida. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina, como el doble contorno de dos frutas mellizas. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Muchas gracias. Curiosamente, además, salió esta canción como mexicana, siendo que ella tenía una labor tan increíble con México, y ha sido casualidad, y ha sido una muy bonita casualidad. Vamos con otra de las canciones. Para nosotros esto es un estreno total y absoluto, de estas canciones. Así que ahí va. Este poema se llama Adiós y también llega en un momento muy, muy claro para nosotros. Así que vamos allá. En costa lejana y en el mar de la pasión, dijimos adiós sin decir adiós, y no fue verdad la alucinación. Ni tú la creíste ni la creo yo, y es cierto y no es cierto como en la canción, y no fue verdad la alucinación. Y es cierto y no es cierto como en la canción, que yendo hacia el sur diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol. Y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos dónde se hace el sol. Ni por juego digas o exageración, que nos separaron tierra y mar que sol. Ella sueña y él alucinación. No te digas solo ni pida tu voz, albergue pa' uno al albergador. Echarás la sombra que siempre se echó, morderás la duna con paso de dos, para que ninguno, ni hombre ni Dios, nos llame partidos como luna y sol, para que ni roca ni viento errador, ni río con vaho, ni árbol sombreador, aprendan y digan mentira o error, del sur y del norte, del uno y del dos, aprendan y digan mentira o error.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña lectura de uno de sus poemas. Sí. Ausencia. Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en 2 tiempos de polvo, se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana, cerrada a cuando no somos nosotros, se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo de tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuera y sería quemada en manchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos, se nos va todo, se nos va todo. Muchas gracias. Y solo por querer escuchar un poco más leído de ella, se nos ha ocurrido un juego inadvertido que tiene que ver con un juego que yo hago de pequeña. Cuando encuentras un libro sin querer, así, en tu día cotidiano, vas a un bar y hay un libro, o vas al baño y hay un libro, o lo que sea, en el avión a alguien se le quedó un libro, entonces lo coges y dices, mi palabra del día es Andes. Y ahora vamos a hacer mi poema de la noche es, y que levante la mano quien quiere jugar. 1, 2, 3. Ahí va. Pero si lo quieres leer, lo puedes leer. Ah. A ver, Pablo, ponte fantasma. El fantasma. ¿Nos ponemos fantasma nosotros también? Vale. El fantasma. En la dura noche cerrada o en la húmeda mañana tierna, sea invierno, sea verano, esté dormida o esté despierta, aquí estoy si acaso me ven, o lo mismo si no me vieran, queriendo que abra aquel umbral y me conozca aquella puerta. En un turno de mando y ruego, y sin irme porque volviera, con mis sentidos que tantean solo este leño de una puerta. Aquí me ven si es que ellos ven, y aquí estoy aunque no supieran, queriendo haber lo que yo había, que como sangre me sustenta. Un país que no es mi país, en ciudad que ninguno mienta, junto a casa que no es mi casa, pero siendo mía una puerta.
detrás la cual yo puse todo, yo dejé todo como ciega, sin traer llave que me conozca y candado que me obedezca. Aquí me estoy, y yo no supe que volvería a esta puerta, sin brazo válido, sin mano dura y sin voz que mi voz era. Que guardianes no me verían, ni oiría su oreja sierva, y sus ojos no me entenderían que soy íntegra y verdadera. Que anduve lejos y que vuelvo y que yo soy, si hallé la senda, me sé sus nombres con mi nombre y entre las puertas hallé la puerta, por buscar lo que les dejé, que es mi ración sobre la tierra, de mí respira y de mí resalta como un regalo si me encuentra. A manos que él también olvidé, a menos que él también olvide, y que tampoco entienda y vea mi marcha de alga lamentable que se retuerce contra su puerta. Si sus ojos también son esos, que ven solo las formas ciertas, que ven vides y ven olivos y criaturas verdaderas, y yo soy la rendida larva, desajada de otra ribera, que resbala país de hombres con el silencio de la niebla, que no raya su pobre llano, y que no lo arruga de su huella, y que no deja testimonio sobre el aljibe de una puerta, que dormiga dejó su carne, como el árabe deja la tienda, y por la noche, sin soslayo, llegó a caer sobre su puerta. Muchas gracias. Y vamos a continuar haciendo un paréntesis a Gabriela. Traemos aquí a Víctor Jara, de nuestro segundo disco Isla Virtuosa. Traemos la canción de Luchín para dedicarla a todos los niños del mundo, hoy más que nunca y siempre y para siempre. Cantamos Luchín y dice así. Frágil como un volantín en los techos de barranca, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Se bañaba el verde claro, gateaba su corta con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. El animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo,
miraba. Si hay niños como Luchi que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, pa' que vuelen como pájaros. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y ya para terminar, muchísimas gracias a todos por estar. Es muy importante hoy en día seguir dándole valor a la cultura para generar identidad colectiva, generar identidad cultural. Así que no nos olvidemos de eso. Su último poema, tan conocido poema, se llama Miedo y dice así. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estéril. En el alero es el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro como juegan las praderas. Cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y más no quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono donde mis pies no llegan. Y cuando caiga la noche yo no podría merecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo la quiero. Que a mi niña golondrina me la vuelva. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Viva Gabriela, viva la cultura, viva la vida. Adiós.